Tierra de gente amable, alegre, cordial y guapachosa que siempre recibe a sus visitantes con total alegría. Es la puerta de entrada a nuestro país Colombia por la hermana República de Venezuela, por la cual diariamente se recibe a miles de visitantes que pasan por aquí y a otros que se quedan para siempre. Y se detienen un rato a observar este municipio mítico de gran tradición histórica y cultural. Ven y baila mi puya, esa puya soltera. Ven y baila mi puya. Con una altura media de 440 metros sobre el nivel del mar, Villa del Rosario limita al norte con Venezuela y Cúcuta, al sur con Ragombalia y Chinacota, al oriente con Venezuela y al occidente con Los Patios. Su fuente hídrica es el río Táchira, y en medio de la tapia pisada y sus frondosos árboles de mango, el rosariense te espera para compartir sus tradiciones religiosas, sus principales ferias y fiestas de la uva en el mes de octubre y las de San Pedro y San Pablo en el barrio La Palmita, donde podrás disfrutar de los platos típicos del municipio. La puya es el ritmo, ay, la puya es el ritmo, bonito que baila. Sin duda alguna, Villa del Rosario es un sitio importante para visitar y disfrutar. No te puedes perder este paraíso histórico y cultural. Ven y baila mi puya. Porque cerca de la frontera, Villa del Rosario te espera. Como la está tocando. Con una alborada y celebración eucarística, los rosarienses madrugaron este 5 de agosto del 2017 a la festividad de los 256 años del municipio histórico. Allí se ofreció una bonita ceremonia en honor a toda la tradición histórica y cultural que guarda este hermoso municipio en sus 256 años. Los habitantes y extranjeros que aman esta tierra decoraron sus vehículos y recorrieron las principales calles. Después continuaron la celebración en el Parque Los Libertadores, donde la Sinfónica Batuta, de la cual forman parte niños rosarienses y ha representado la región en diferentes festivales, amenizaba la reunión con el ritmo de sus instrumentos. En medio de una refrescante llovizna que mostraba la alegría del cielo por esta conmemoración tan importante, los habitantes cantaron y partieron el pastel al homenajeado municipio. Todos, Villa del Rosario. Y ruego a Dios que pases un cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños, Villa del Rosario! Gracias, alcalde, gracias, administración, Pepe Luis Paredes. Gracias, rosarienses, por estar en esta fiesta grande. Ya dejó de llover. Faltaba solamente cantar los cumpleaños. ¡Vamos todos! Lleno de luces de día, todos llenos de alegría, en esta fecha natal. Allí, historiadores y personas de la región relataron la siguiente historia que empieza aquí, en el Parque Gran Colombiano.
Parque Gran Colombiano. El Parque Gran Colombiano es un complejo histórico y turístico ubicado en el municipio de Villa del Rosario, sobre la autopista internacional frontera con Venezuela. Sus atractivos turísticos son la unión de todo el complejo histórico por el cual pasaron los grandes próceres de la historia, como el general Francisco de Paula Santander, el general Pedro Fortul, el coronel Bartolomé Concha, el sacerdote Nicolás Mauricio de Omaña, el señor Luis Gabriel Castro, Manuel Antonio Rueda Jara, don Lino María Ramírez, Faustino Zapata, José María Aragón, José Eugenio Santander, Antonio Briceño Rubio, Pedro Briceño Ramírez, Fernando Gaeda, entre otros, y los cuales aportaron grandes contribuciones para la historia de Colombia. El Parque Gran Colombiano está conformado por la casa natal de Francisco de Paula Santander, donde vivió durante sus primeros años el militar y político colombiano, héroe de la independencia nacional. También forma parte de él las ruinas del templo en donde se reunió el primer Congreso de la Gran Colombia en 1821, la Casa de Gobierno, conocida como La Bagatela, las ruinas de la capilla de Santa Ana, donde fue bautizado Santander y donde reposan los restos de los expresidentes Juan Germán Rocio y Luis Eduardo Azula. El Tamarindo, árbol bajo cuya sombra se reunieron los diputados durante los recesos de las sesiones del Congreso de la Gran Colombia. Cada uno de estos sitios está ligado a importantes acontecimientos de la vida nacional y en conjunto configuran uno de los más destacados sitios históricos en los que tuvo lugar el nacimiento de la República. Los invito a conocer detalladamente cada uno de estos sitios. Casa del General Santander. Esta majestuosa casa de arquitectura republicana inicialmente se conocía como la Casa del Altillo. Allí, el 2 de abril de 1792, nació el conocido hombre de las leyes y el organizador de la victoria, Francisco José de Paula Santander Omaña, el cual fue un militar y político colombiano, célebre por su participación en la emancipación americana frente al Imperio Español. Santander participó en la guerra que se libró contra las fuerzas centralistas en 1813. Más tarde, fue uno de los principales organizadores de la campaña de resistencia contra la reconquista española, que dio la libertad definitiva a la Nueva Granada. También intervino en las concluyentes batallas del Pantano de Vargas y de Boyacá. En 1819, Santander fue vicepresidente de la Gran Colombia en el periodo de 1819 a 1827, encargado del Poder Ejecutivo, y presidente de la República de la Nueva Granada entre 1832 y 1837. También construyó el primer sistema de educación pública de Colombia al impulsar la creación de escuelas y universidades. El general Santander habitó en este lugar hasta 1805, cuando se fue a continuar sus estudios en el Colegio Mayor de San Bartolomé, en la ciudad de Santa Fe. El 18 de mayo de 1875, el lugar tuvo que afrontar el terremoto de Cúcuta o terremoto de los Andes, el cual tuvo una magnitud de 7,3 y su epicentro fue la ciudad de Cúcuta, afectando también su área metropolitana. Ese día, a las 11 de la mañana, la ciudad de Cúcuta y los municipios metropolitanos de Villa del Rosario, Los Patios, San Cayetano y El Zulia, como también los pueblos venezolanos vecinos de San Antonio del Táchira y Capacho, fueron destruidos totalmente por este sismo. La totalidad de la casa fue destruida, pero su propietario en ese momento, Eliseo Suárez, la reconstruyó en el mismo sitio y con igual estructura. Era una hacienda de cacao, café y caña panelera,
En el lugar aún se conserva una reproducción del trapiche de la época. De igual manera se mantiene en pie el horno donde se elaboraban los panes y amasijos para la familia y los jornaleros. El horno es una obra original de aquel periodo, ya que este no se destruye con el terremoto de 1875. Debido a la presión que en ese momento mantenía al estar encendido, sus paredes se lograron mantener en pie. En el Salón Santander aún se conserva la estructura original. Los muros son en tapia pisada y su techo elaborado en cabuya y caña brava. Actualmente se utiliza como salón de juntas y reuniones trascendentales que definen los designios de aquella obra tan importante y que conserva los secretos más significativos de este periodo, catalogado como patrimonio histórico y cultural. Allí se observa la bandera de Colombia junto a la del departamento norte de Santander y el municipio histórico de Villa del Rosario. También se exhiben las pinturas y fotografías de algunos presidentes de Colombia. Por sus costados se puede apreciar el acueducto de este tiempo, donde por un canal de agua se transportaba el líquido que llegaba hasta el sector del Salado, en la ciudad de Cúcuta hoy en día. El puente es una construcción grecorromana y se identifica así por los arcos que tiene en la parte inferior de su estructura. En el año de 1821 el general Santander vuelve al Congreso de Cúcuta y es en esta casa donde se redacta y se firma la primera constitución política. Gracias a la ley 164 de 1959, esta casa pasó a ser monumento nacional y se autorizó comprarla mediante escritura pública el 19 de agosto de 1963. Fue transferida por un valor de 340.000 pesos. En 1971 se instala una escultura de bronce del general Santander, la cual lleva un pergamino en honor a los 150 años de realización del Congreso de Cúcuta. Fue realizada por el escultor Enrique Llamosa. Los dueños que ha tenido esta casa tan importante para la historia de Colombia fueron Juan Agustín Santander Colmenares, padre del prócer, don Eugenio Santander Vargas, hermano medio del general, Francisco Antonio Quirós, el cual la obtuvo en una subasta pública en 1831 y la vende en 1841 a Buenaventura Castro por 5.772 pesos. Don Buenaventura Castro la vendió en 1867 a Eliseo Suárez. En esta escritura se designa por primera vez con el nombre de Hacienda Santander y luego de su muerte, el 1 de mayo de 1904, la casa pasó como herencia a su hijo, el médico Alberto Camilo Suárez, para convertirse como monumento nacional. El templo histórico. Las ruinas del templo en donde se reunió el primer Congreso de la Gran Colombia en 1821 es uno de los principales atractivos turísticos de esta región. Con un estilo neoclásico, aquella iglesia donde se instaló el también llamado Congreso de Cúcuta mantiene la historia por ser allí donde se redactó y promulgó la Constitución de 1821, la cual dio la creación de la Gran Colombia. Durante el terremoto de 1875 quedó totalmente destruido.
Luego de esto, el padre Manuel María Lizardo inicia su construcción en 1886, con el propósito de dejar un centinela para que siempre recordara que en este sitio se cumplió el sueño del libertador Simón Bolívar. Alcanzándose a levantar la cúpula que hoy es símbolo de la identidad nacional, fue declarado Monumento Nacional según la Ley 35 de 1926 y según el artículo 5 de la Ley 28 de 1935, sigue siendo considerado como el mayor monumento de valor histórico para Colombia, por encontrarse rodeado de acontecimientos que marcaron la historia del país entero. En 1971, bajo la cúpula, fue inaugurada una estatua de mármol de Simón Bolívar, obra del escultor italiano Pietro Canonica, la cual fue ubicada estratégicamente para que cruzara la mirada con la estatua de bronce que yace en el patio principal de la casa del general Santander, alusiva al mismo. Fue en la sacristía del templo histórico donde se reunieron los constituyentes para producir la carta política que ahora se conoce como la Constitución. En este templo tomaron posesión como presidente del Congreso don Antonio Nariño, Luis Eduardo Azola y Juan Germán Rocío. Y allí, el 3 de octubre de 1821, se posesionaron de sus cargos Simón Bolívar Palacios como primer presidente de la Gran Colombia y nuestro rosariense más importante, Francisco de Paula Santander, como su vicepresidente. Actualmente el templo sigue siendo testigo de la mayoría de los visitantes que llegan a él en el Parque Gran Colombiano. Tamarindo Histórico. En este mismo parque se conserva el Tamarindo Histórico, lugar de esparcimiento de los diputados durante el receso de las sesiones. Agotadoras reuniones en las que se redactaba la Constitución de Cúcuta. Funcionó en ese entonces como una especie de cafetería. Era el lugar donde se intercambiaban las diversas disposiciones y maniobras propias de la política. Por esta razón, se le conoce como el testigo mudo de la libertad. Actualmente se conserva en perfectas condiciones. Estatua al general Santander. En el extremo del templo histórico que se encuentra en la autopista San Antonio en el municipio de Villa del Rosario, yace un monumento gigante al general Santander. Es una bella estatua de bronce que mide alrededor de 9 metros de alto. Fue inaugurada en el mes de abril del año 1985 al frente del Tamarindo, hecha en Bogotá por el escultor pamplonés Fernando Montañez. El sitio donde está ubicado el gigante Santander es un lugar muy visitado por las familias cucuteñas. Estación del ferrocarril. En Villa del Rosario, hasta esta estación llegaba el ferrocarril en su ruta para la frontera. Allí se levantaron los rieles y se construyó en la misma vía donde se construyó la carretera hacia el puente internacional Simón Bolívar, que conecta a Cúcuta con la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira. Inició en 1893. Esta partía desde la estación Rosetal en Cúcuta y pasaba por San Luis, El Escobal, Boconó, Lomitas, Villa del Rosario y La Frontera. Este ferrocarril tenía unos vagones para transportar pasajeros y para transportar carga. En Cúcuta subían las cargas de café provenientes de la provincia de Pamplona, que venían para la tostadora de café propiedad del señor Lino Galaviz. Las locomotoras que accionaban el tranvía eran la Pamplinita, la Táchira, la Floresta, la Torbes, la Tonchalá y la Grita. La Bagatela. La Casa de la Bagatela o Casa de Gobierno en la que funcionó el Poder Ejecutivo de la Gran Colombia en el año 1821, en la época del Congreso, esta casa tenía 2 plantas, derribadas durante el terremoto de Cúcuta.
Fue residencia de los vicepresidentes Rocío Azuola, Nariño y Castillo, y fue remodelada en el año 1971 por el Ministerio de Obras Públicas. El nombre de la bagatela le fue dado por un tendero que le habitó durante 40 años, queriendo de esta manera recordar el periódico fundado por don Antonio Nariño en Bogotá en el año de 1812, durante la época de la Patria Boba. Sin embargo, cabe aclarar que en la Villa del Rosario, el primer periódico oficial que se editó fue la Gaceta de Colombia, más no la Bagatela. Existe en su interior una estatua del precursor, obra del artista colombiano Enrique Llamosa y donada por la Universidad Francisco de Paula Santander. Actualmente la Casa de la Bagatela funciona como un museo donde residen las obras importantes de la región y pinturas históricas de personajes importantes y simbólicos para el municipio de Villarrosario. Allí se encuentra la pintura de Gonzalito o Paquito, la del señor José Dolores, más conocido como Matecoco, la de la Marcelina o Maximiliana, la del señor José Darío Jaimes, el popular Toca Toca Palito y sobre todo el personaje más importante y querido por todos los rosarienses, Yadira Sanguino o la popular Maqueca, quien con su radio alegraba las calles del municipio. Sin duda alguna, la Bagatela es un lugar importante para visitar, cargado de cultura y con mucha historia que siempre te espera. Capilla de Santa Ana y Plaza de los Mártires. En esta capilla fue bautizado el general Francisco de Paula Santander, 11 días después de su nacimiento, el 13 de abril de 1792. El terremoto de Cúcuta del año 1875 la destruyó en su totalidad. En el año 1821 recibe los restos de los vicepresidentes Juan Germán Rocio y Luis Eduardo Azola, convirtiéndose así en un mausoleo y una iglesia histórica, ya que fue la primera capilla que se levantó en esta población. Allí también se ubica la Plaza de los Mártires, llamada así porque allí, en el año 1816, fueron fusilados en manos del coronel Bartolomé Lizón y sus peores esbirros, los catires, muchos compatriotas nuestros, que murieron por la libertad e independencia de los pueblos. Gracias a ellos, hoy somos libres. Debe visitar el municipio de Villarrosario porque es el municipio turístico por excelencia, es el municipio histórico, es el municipio que engendra en todo el país lo que fue la independencia, lo que corresponde a los primeros años de patria con la Constitución de 1821. La vereda que está más cerca, que es el Palmar, la producción más interesante es en la leche, lo que corresponde a Juanfrío es la cachama, y la parte más rural es todo lo que corresponde a cítricos y aves, cuanto a la producción de gallina, de huevos y de pollos. Alcalde, la gestora social y el despacho de la alcaldía municipal buscan crear la marca Villa del Rosario. Cuéntenos lo que se está haciendo desde este despacho. Bueno, eso fue una tarea que nos pusimos de lograr que Villarrosario se identifique como Villarrosario y no lo conozcan como Cúcuta en el interior del país, sino que Villarrosario tenga una marca propia
que cuando vean el eslogan ya se identifiquen que es diferente a Cúcuta y que Villa Rosario es Villa Rosario. Tradicionalmente las ferias y fiestas de Villa Rosario se celebran en octubre y se llama la fiesta de Villa Rosario Reinado de la Uva y los invitamos para que nos acompañen. Por encima de toda esta crisis, de estas dificultades que está pasando la frontera, pues también es necesario que nosotros le mostremos al departamento y al país que pues también hay que salir de esta monotonía y hacer unas cosas distintas. Bom dia, faz muito prazer, eu sou brasileiro e faço uma cordial invitação a que venham olhar de outros tipos turísticos ou de cordialidade de gente de Villa Rosario. Muito obrigado. Las tierras arcillosas, un material universal que se extrae del entorno natural y que siempre seguirá formando parte de nuestro entorno. En el municipio, la arcilla contribuye en la economía de los rosarienses y se ha utilizado para fabricar y restaurar edificaciones nuestras, como lo son la Casa de la Cultura, la zona histórica, entre otros sitios turísticos con los que contamos. Este material es de gran importancia ya que es extremadamente versátil. Esta casa estaba totalmente derrumbada después de que las inclemencias del tiempo y la antigüedad provocaron el colapso de su estructura, y fue en la administración del doctor Pepe Ruiz Paredes quien junto al Instituto Departamental de Cultura y el Ministerio de Cultura lograron esta hermosa restauración. La escultura que se encuentra ubicada enfrente de la casa fue hallada en el sector de Rumichaca mientras se adelantaba una excavación para una tubería, y da fe de los registros indígenas que anteriormente transitaban las llanuras donde está ubicado el municipio histórico. Toda la vida me ha gustado lo que es artesanía y ahorita pues estoy tratando de iniciar el negocito con mercancía bonita. Y mi negocio se llama El Rancho de Lucho. Ese es el nombre que le tengo y se va a relacionar solamente con artesanías y más nada. Porque en este momento Villa Rosario está en pleno desarrollo. Hay mucho comercio ya establecido, muy acogedor, tiene muy buenos sitios turísticos y esto va para adelante. Con el favor de Dios, Villa Rosario va a ser el municipio estrella del norte de Santander. Acomodamos con este desarrollo progresivo porque se ve ese entusiasmo, se ve alegría y se ve muchas personas con ganas de invertir acá en Villa Rosario. La banda show musical del Colegio General Santander, dirigida por la licenciada Nelcy Fuentes de Prato, ha sido un gran ícono de este municipio, representándonos en festivales nacionales e internacionales y dejando en alto la historia musical de nuestro municipio. Hay que visitar a Villa Rosario por muchas razones. Una de tantas es porque aquí fue donde nació el señor de las leyes, que se llamó Francisco de Paula Santander. Otro de los grandes atractivos turísticos de nuestra región es la celebración de la Semana Santa en Villa del Rosario, una celebración tan grande como las de Pamplona, Ocaña y Popayán.
El Viernes Santo se adelanta un Vía Crucis que viene desde el centro de la ciudad de Cúcuta con muchos fieles de todo el país y que llega hasta la iglesia del Divino Niño en el barrio Lomitas y que mantiene vivo el turismo en la Semana Mayor. El corregimiento de Juanfrío, sin lugar a duda, es uno de los sitios turísticos más visitados por todos aquellos que vienen a Villa del Rosario. Se encuentra ubicado a 500 metros sobre el nivel del mar y tiene unas vías de acceso excelentes. Allí podemos encontrar los criaderos de cachama, la pesca deportiva, animales exóticos, sus grandes hortícolas de las cuales se envían sus productos a la central de abastos y son, sin lugar a duda, la fuente de ingresos de todos sus habitantes. Bonito. Villa Rosario es bonito, es un clima bonito y es un ambiente bonito. Villa Rosario es un clima, un sector amañador. Tranquilo. Aquí se saca esto y se lleva para Sin Abasto y a los mercados. Allí se han ubicado diferentes restaurantes que sirven su plato típico, la cachama, con actividades agrícolas y piscícolas, las cuales también tienen un festival llamado el Festival de la Cachama, al cual acuden muchos turistas. Juanfrío posee un paraíso tropical y unas hermosas vistas que permiten observar toda la zona histórica. Cuenta con un colegio agropecuario, donde los niños de las distintas veredas recorren diariamente varios kilómetros para aprender día a día las ciencias del estudio y las actividades agrarias. Dentro del colegio se encuentra ubicada la capilla de Juanfrío, a la cual van todos sus habitantes a recibir la Sagrada Eucaristía. Sin duda alguna, Juanfrío es un paraíso tropical y turístico del municipio histórico. A pocos kilómetros del centro de Villa del Rosario encontraremos la vereda Palo Gordo Sur, Palo Gordo Norte, Trincheras, La Uchema y El Palmar. La calidad de su gente los ha convertido en sitios totalmente turísticos y acogedores. Allí encontraremos la zona agrícola del municipio y una gran producción que es la despensa de nuestra región. La tradición agrícola de estas fincas son los cultivos de plátano, el arroz, la naranja, la yuca y el café. Y en la parte de ganadería podemos encontrar los porcinos, los ovinos, los caprinos y también la avicultura, que es propia de esta región. Patrona, ¿por qué la gente debe visitar a Villa Rosario? Para que coman mango, el mango de Anita. ¿El mango de Anita? Sí, eso es muy rico. Ven a Villa del Rosario y disfruta de su gente cálida, solidaria, amable y feliz. La magia que hay en los rosarienses para que te sientas siempre en casa. Gente emprendedora que lucha y hace realidad sus sueños, llenos de amor y felicidad para compartir y acoger a sus visitantes. Llénate de alegría y energía. Vive y disfruta de los festivales, de su música, cultura y tradiciones, y de nuestras famosas ferias y fiestas de Villa del Rosario y el Reinado Departamental de la UBA. Villa del Rosario, capital de la Gran Colombia. Y recuerda que, cerca de la frontera, Villa del Rosario te espera.